y tras escuchar el informativo comenzaremos el día con un programa muy interesante para todos aquellos aficionados al deporte, concretamente al voleibol. Para ello hemos invitado a dos chicas jóvenes que nos hablarán de dicho deporte. Hola chicas, antes de nada me gustaría que os presentaseis. Hola a todos, soy una chica de 16 años que le encanta el voleibol. Hola, buenos días. A mí también me encantaban todos los deportes, pero desde que conocí a mi amiga Mai he encontrado un deporte maravilloso. Muy bien, pues tras estas breves presentaciones os dejaré que converséis sobre el tema. Muchas gracias. Malen, ¿tienes algún plan para el verano? No, todavía falta mucho. Bien, pues he encontrado algo que te interesará. Te cuento. Es un campamento de voleibol que nos ayudará a iniciarnos en el mundo del deporte. Sí, de verdad. Cuéntame. Pues sí, por lo que he leído nos enseñarán muchas cosas. Por ejemplo, nuevas tácticas, nuevos golpes. Será muy entretenido. Eso suena maravilloso. ¿Pero en qué fecha es? Porque el mes de agosto me voy con mis padres de vacaciones. Pues estás de suerte porque es el mes de julio. Exactamente desde el 11 hasta el 21. 10 días. ¿10 días? Increíble. ¿Y dónde está el campamento? Está lejos. Está en Estados Unidos, concretamente en Miami. ¿Sabes dónde está? ¡Joder, qué bien! Claro que lo conozco. Hace 2 años me fui con mis familiares a conocer otros familiares. Perfecto. Les pregunto a mis padres si nos pueden apuntar. ¿Te animas? Sí, por supuesto que me animaré. Para el viaje tendremos que organizarnos muy bien, ya que tenemos un viaje de escala. Tenemos que parar en Madrid y Washington. Será un rollo, pero merecerá la pena. Sí, ¿y qué crees que podemos llevar? Tendremos que ir muy preparadas. Para un viaje de este nivel, los preparativos serán muy importantes. El pasaporte, un botiquín pequeño y además de eso, unos jerseys, pantalones cortos y muchas cosas más. Y para terminar tendremos que llevar una cámara, ¿sabes? Las chuches, en general, afectan sobre todo a los dientes y al estómago. ¿En las revisiones has visto alguna consecuencia de los chuches? Sí, bastantes. Por eso yo siempre recomiendo que coman lo menos posible. ¿En qué edades se comen más chuches? En general se comen en todas las edades, pero los que más destacan son entre los niños y los adolescentes. ¿Qué recomendarías a los padres? Que entre semana no compren chucherías a sus hijos. ¿Qué chuches tienen más azúcar?
En realidad todas las chuches llevan azúcares, pero las que más llevan son las gominolas, regalices, bebidas, Coca-Cola. ¿Qué podemos hacer para comer menos chuches? Aunque a todos nos gustan comer los chuches, hay que tratarlas como comidas ocasionales. Vale, muchas gracias por venir. De nada, Unai. Ahora vamos a la calle. Nuestro reportero Ángel está haciendo entrevistas. Hola Ángel, ¿con quién estás? Hola Unai, estamos con Nerea. Nerea, ¿cuándo comes chuches? Pues 3 veces a la semana. ¿Has ido alguna vez al dentista? Sí, bastantes veces. ¿Has tenido alguna caries? Sí, he tenido 4 caries. Una aquí, otra aquí y otra ahí atrás que no se ve. Hola Aitor, ¿comes muchos chuches? Bueno, bastantes, cuando estoy con los amigos. ¿Cuántos días a la semana comes chuches? 2 o 3 días a la semana. Los fines de semana siempre. ¿El médico te ha hecho algo por comer muchos chuches? Pues sí, me ha dicho que coma menos chuches y que me limpie los dientes todos los días. Muchas gracias Aitor. Esto es todo, Unai. Bueno, y con esto acabamos nuestro reportaje sobre los chuches. La información sigue en Radio Arguicho. Bueno, adiós, hasta mañana. Este mayo, gran muestra pedagógica de los alumnos de sexto de la Icastola. Seguro que a sus madres y padres les va a encantar. Teatro, música y trabajo realizados durante el curso. El espectáculo está garantizado. He was more than hungry, and the cars were square and spitting diesel fumes. Hola, buenos días. Son las 12 de la mañana y en este nuevo programa tendremos una chica joven como invitada. Esta chica se llama Nora y tiene 15 años. El tema de hoy es el deporte. Hola Nora, buenos días. Hola. Antes de nada quiero que te presentes. Bueno, perfecto. Como ya has dicho, me llamo Nora, tengo 15 años y vivo en el Huelva, Guipúzcoa. Antes de nada quiero que me expliques cómo es un día tuyo. Pues un día mío empieza con el sonido de mi madre o con las voces del despertador. A las 9 acudo a clase. Cuando llego suelo dedicarle más o menos 5 horas o así y luego a las 4:30 suelo salir de clase. Primero hago las obligaciones que tengo, como los deberes y todo eso, y luego le suelo dedicar el tiempo libre con mis actividades de ocio. ¿Y cuál es tu actividad de ocio preferida? Mi actividad de ocio preferida es el deporte, porque es muy saludable para el cuerpo y al mismo tiempo lo hago con mis amigas y me divierto mucho. ¿Y cuándo y dónde lo sueles practicar? Pues lo practico todos los días de la semana, le dedico un montón de horas, pero primero lo hago después de las clases de la Icastola y los hago pues, en el polideportivo del Goibar y en las pistas que hay en la Icastola. Y como te gusta tanto el deporte, pues háblanos de tu deporte preferido. Bueno, a pesar de que yo hago muchos deportes, los que más me gustan son el fútbol y el balonmano. Me gustan porque son actividades que se hacen en grupo y porque los juego con mis amigas y amigos. ¿Y cuándo y por qué empezaste a jugar a ello? Pues empecé hace 4 años y empecé porque a mis amigas también les gustaba y nos apuntamos todas. Gracias por todo y sigue entrenando duro. Esperamos que cuando seas mayor te veamos en la tele. Gracias, me lo he pasado genial. Espero veros otra vez. Esto ha sido todo por hoy y volvemos mañana a la misma hora en Radio Arguicho. Estás escuchando Radio Arguicho. FM 105.5. Zure irratia. Hori da, eta gero kafetxo bat bilian, hartu zuetela. People keep on learning. Agur, Unai. Soldiers Ja. keep on. Ez, eider. Bueno, y con esto acabamos nuestro reportaje sobre los chuches. Adiós.